Se llevará a cabo la mesa de diálogo titulada El modelo de justicia restaurativa familiar en el Poder Judicial del Estado de México, que estará integrada por la magistrada maestra en Administración de Justicia, María Cristina Miranda Cruz, directora general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de México. Por el magistrado, maestro en Ciencias Penales, Raúl Aarón Romero Ortega, integrante de la primera Sala Familiar de Texcoco. Asimismo, le acompaña la licenciada Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama, mediadora del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de México, y el licenciado Felipe Ibáñez Mariel, presidente del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Esta mesa será moderada por el magistrado maestro en Derecho, Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz, integrante de la primera Sala Familiar de Texcoco, a quien cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todas y a todos, me da mucho gusto estar aquí en esta mesa. Hace un año tuve la oportunidad de estar también en este foro, este es el segundo, y pues tengo el honor de que la maestra Cristi me invite nuevamente a estar con ustedes y participar acá. Vamos a empezar a platicar respecto a esto tan interesante que es un modelo de justicia restaurativa en la materia familiar. Y propiamente la pregunta obligada para este efecto es preguntarle a la maestra de dónde surge la idea de crear un modelo de justicia restaurativa específicamente para la materia familiar. ¿Cómo surge la necesidad de la creación de este modelo? Fíjense ustedes que en mi experiencia, o lo que menos desconozco es en alguna de las materias que he estado un poquito más años en materia familiar, casi estoy a punto de cumplir 30 años en la función jurisdiccional y ahora como directora del centro, pues me percaté que efectivamente el hecho de que, debo de decirles que he tenido tatuada la conciliación en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu desde que inicié como secretario de acuerdos. Entonces, cuando yo llego al centro de mediación me percato que no es suficiente la mediación ni la conciliación, había algo más, esa situación de ver qué falta, qué se necesita, porque efectivamente muchas veces llegaban los convenios de mediación a la ejecución de los convenios en el juzgado y como que el problema quedaba ahí, no se resolvía de raíz. Y es así que al hablar precisamente del árbol de problemas, ¿cuál es el problema central? Pues precisamente la ausencia de mecanismos de justicia que atiendan las necesidades, los valores, los principios del nuevo contexto familiar. Y ese nuevo contexto familiar, ¿de dónde surge? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se lee? Precisamente con tres causas principales. Primero, la desconfianza al sistema de justicia. ¿Qué pasa en esta desconfianza al sistema de justicia? Bueno, pues hablando en cuestión de el derecho a la jurisdicción plasmado en el 17 constitucional, el hecho de que acudan a un tribunal, normalmente nadie se siente satisfecho porque hay un ganador y un perdedor. Y es ahí donde o se resuelve el problema jurídico, como jueces de primera y segunda instancia, resolvemos de acuerdo a las actuaciones judiciales, pero solamente se da una resolución atendiendo a lo que existe precisamente en este proceso judicial. Pero ¿qué hay de la persona? ¿Qué hay de cubrir sus necesidades de cada uno, sea actor o sea demandado? Entonces, es ahí esa necesidad y ese problema central de esta ausencia de mecanismos, esa desconfianza al sistema de justicia por parte de los usuarios. Y bueno, el cambio de principios y valores tradicionales. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestras familias han cambiado. Ya la familia tradicional es una de las tantas clasificaciones que tenemos. Y bueno, sabemos que don Heriberto López Romo, en su carácter director del Instituto de Investigaciones Sociales, en su investigación e ilustración de familias en México, pues ya tenemos familias de jóvenes sin hijos, familias de padres de más de 60 años, denominadas de nido vacío, familias reconstituidas, familias de padres del mismo sexo, familias unipersonales, etcétera. El tiempo no nos alcanzaría para continuar con estos detalles y será de manera enunciativa. Entonces, como ustedes ven, precisamente ante estos sistemas creados en la sociedad, finalmente ya no nada más somos dos. Si viene una ruptura precisamente de la pareja, obviamente que pasan los días y esa pareja puede casarse o la expareja con otra persona y hay nuevos hijos y a su
su vez los hijos de aquella que tenía y empieza a ver, este sistema se empieza a hacer más grande. Entonces, en esta conflictiva vemos que este contexto familiar ha cambiado de manera abismal y lo que sigue en las próximas décadas. Entonces, ven ustedes, ese problema que nosotros detectamos precisamente para la creación de este modelo, la falta de aplicación de las medidas de protección a la familia. ¿Cuáles son esas? Ayer lo comentaba la maestra Marisela, justamente en la mesa de binomio juzgador-mediador, de cuando en esta administración se tiene esa necesidad de vincularnos con los jueces, no solamente los de primera y segunda instancia, sino precisamente en esta materia familiar que es tan sensible, ver esa posibilidad de cómo ayudar a nuestros congéneres, cómo ayudar a nuestras familias, que hay algo más de llegar a un acuerdo, que en la mediación, como ustedes saben, ellos llegan a esos convenios, pero no es solamente tener un convenio y también en la conciliación, sino ir más allá. ¿De qué manera se modifican? Porque finalmente el modelo restaurativo es justamente darle que ellos adquieran herramientas de muchos tipos para el efecto de cambiar una situación que estaban viviendo, que tengan más elementos precisamente para, digamos, la naturaleza humana es que somos conflictivos, sí, por supuesto, pero que finalmente el hecho de aterrizar con estas herramientas y obtenerlas, cuando surja un problema, porque tampoco podemos decir con esto es la panacea y que se terminan los problemas, no, que si transcurrido algún tiempo vuelva o se tenga un conflicto, tengan esas herramientas para el efecto de resolverlo, que ellos se sienten en una mesa de diálogo y poder realizarlo. Entonces, la falta de aplicación de esas medidas de protección a la familia, como comentábamos con los jueces, nuestro juez Armando, efectivamente, él desde el auto inicial, una vez que se ordena el emplazamiento, invita a las partes, actor y demandado, una vez emplazado, para que acudan con nosotros precisamente para trabajar ese derecho humano, la restauración, ese derecho de la persona, el restaurar las relaciones interpersonales que se ha debilitado, y así lo establece nuestra propia ley de mediación al hablar del objeto, restablecer las relaciones interpersonales. Entonces la efectividad ha sido magnífica y he ahí el hecho de también ponderar esta situación de que nuestros jueces, con esa sensibilización que tienen, porque tienen todos los elementos, la misma ley les faculta, pero finalmente es potestativo, atendiendo a tratados internacionales, a la ley de niñas y adolescentes y al propio Código Civil, y tanto civil como procesal, para el efecto de tomar cualquier medida en protección de la familia, en protección de la niñez. Entonces, algunos jueces lo hacen, pero en esta relación, en esta vinculación que hemos tenido, verdaderamente la efectividad ha sido muy vasta. Decirles a ustedes que empezamos en el mes de agosto, precisamente con este modelo en la aplicación real. El primer asunto le tocó a mi compañera Claudia, el primer proceso de restauración familiar. Entonces, bueno, realmente el tiempo es muy corto, ya me están haciendo aquí señalitas. Y bueno, los tres efectos, precisamente es la inseguridad jurídica que veíamos, ¿verdad?, de los interesados, de no ver cubiertas esas necesidades. Y bueno, la dinámica familiar por la ausencia de los padres respecto de los hijos. Una dinámica muy sencilla que todos hemos apreciado es que la necesidad de salir tanto papá como mamá a realizar actividades laborales, pues obviamente siempre hay esas redes de apoyo que son las abuelas, los abuelos, los tíos y demás parientes. Entonces, fíjense usted que estas dinámicas, este contexto familiar, cómo ha cambiado y he ahí la necesidad, precisamente ante esta ausencia de mecanismos de justicia que atiendan a esas necesidades, valores y principios, en este contexto familiar se piensa y se cree y se le apuesta, como nuestro señor presidente le apuesta a la restauración familiar, la creación del modelo sistémico complejo. Muchas gracias, maestro. Quisiera decir más, pero… Gracias, maestra. No hice señales, eso lo aclaro. Bueno, maestra Claudia, menciona algo interesante la maestra en su exposición respecto a que usted tuvo la primera intervención en un procedimiento de restauración. ¿Nos podría hablar de esa experiencia? Claro que sí. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de compartir en este foro. Gracias, maestra Cristi, por darme esa oportunidad. Y sí, bueno, tuve la fortuna de tener ese primer caso y bueno, hace poco tiempo, incluso por otra situación, una de las mediadas que intervino en ese proceso acudió al centro de mediación por una cuestión mercantil, nada que ver, una cuestión familiar, y me platicaba que sigue con su pareja. Ellos habían sido canalizados de un juzgado de la primera audiencia. Entonces, pues obviamente ahí estaban la parte de las prestaciones
prestaciones como la pensión alimenticia, la guardia y custodia y la forma de convivencia con los hijos. Un factor fundamental en ese proceso fue que en lo particular el mediador estaba muy molesto porque decía que en la demanda la señora había puesto cosas que nunca habían sucedido. Entonces es algo a lo que los mediadores también nos enfrentamos en los procesos, dado que a veces los procesos jurisdiccionales se enfrentan más a las partes. Muchas veces lo que leen en las demandas o lo que se expone en las audiencias no es lo que realmente ellos viven en su historia personal o en su historia familiar. Entonces, bueno, ahí pues por supuesto que les ofrecimos el proceso de mediación. Recordemos que uno de nuestros principios es el consentimiento informado, pero viendo la necesidad de la relación personal que iba mucho más allá de plantear cuestiones jurídicas derivadas de las prestaciones que ambos se demandaban en juicio, les explicamos de qué se trataba el proceso restaurativo familiar. Les dijimos que, bueno, yo le digo a mis mediados que el proceso restaurativo familiar es un proceso de valientes. ¿Por qué es de valientes? Porque no es fácil hablar en primera persona, es más fácil el discurso en los mediados respecto de lo que el otro hizo o dejó de hacer, que ellos empiecen a hablar en primera persona y parten del reconocimiento del daño que ellos pudieron causar. Es un paso importante. Hablando del modelo de restauración, por ejemplo, penal, el reconocimiento de la responsabilidad, pues es un factor que tiene que existir si es que se pretende una restauración. Entonces, cuando platicamos con ellos y les decimos que existe la posibilidad de que se hagan responsables de sus actos y quizá también del daño que ellos hayan considerado causaron a la otra parte, ya no el que yo digo que tú me hiciste, sino el que yo valoro que te ocasioné, entonces empezamos también a hablar de una restauración, ¿no? Porque desafortunadamente pues en los conflictos familiares subyace un daño en muchos aspectos, ¿no? Un daño emocional, un daño personal, un daño familiar, un daño a los hijos, un daño en muchos aspectos. Por eso es que la magistrada hablaba de que en este intento de construir el modelo se hablaba de un enfoque sistémico, pero no sistémico pura y llanamente, sino sistémico complejo, porque nos dimos cuenta que tenía que verse de una forma multidimensional. ¿Por qué? Porque el impacto de las relaciones sociales, de las relaciones familiares impacta en muchos sentidos. En los hijos, por ejemplo, impacta en la escuela, en su forma de conducirse, impacta en la familia extendida, en los abuelos, impacta cuando papá y mamá se separan y después rehacen sus vidas y la otra pareja tuvo hijos y también después tenemos hijos, y entonces ya es una cadena en la que un núcleo familiar tradicional se involucra con otros y entonces ya hablamos de un impacto social que va más allá del núcleo familiar. Y recordemos que otro de los elementos del proceso restaurativo también es la participación de la comunidad. Se habla de reconstruir un tejido social, por eso también hablamos de la restauración familiar. Y en este proceso pues empezamos a trabajar esta parte del reconocimiento. Después del reconocimiento, bueno, llevamos algunas sesiones individuales con cada uno de ellos, porque en un primer momento no es fácil empezar a hablar en primera persona, ni empezar a reconocer el daño, ni tampoco decirle al otro que lo reconoce. Cabe destacar que también, como en materia penal, hay muchas situaciones que no tienen como fin que la pareja se reconcilie, ¿no? Sino restaurar habla también de restablecer, habla también de reparar, de restablecer la relación entre papás. Al final también se les propone a los mediados que pues después del proceso restaurativo tengan mayores elementos para tomar una mejor decisión. Es decir, que el papá le diga a la mamá qué necesita de la mamá de sus hijos, que la mamá le diga al papá qué necesita del padre de sus hijos para restablecer esta relación como papás. Entonces, magistrado, bueno, pues este primer proceso iban como más bien los mediados encaminados a restablecer su relación como padres, dado que se enfrascaron en la conflictiva de la relación de pareja, y cuando empiezan a hablar del reconocimiento se dan cuenta de que han causado un daño a sus hijos, también a sus padres, hablando de los abuelos, porque también cada quien sufría por su lado, y también la familia presionaba de un lado y del otro. Entonces, en ese sentido, después cuando fue avanzando el proceso a través de diversas técnicas que también son propias del proceso restaurativo en materia penal, que no está peleado con el familiar porque por supuesto se adaptan, al final hablamos de relaciones sociales, hablamos de reconocimiento de responsabilidad y hablamos también pues de reparar un daño que se pudo haber causado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas técnicas que se pueden aplicar y después al final ellos decidieron ya no separarse, pero no fue, el objeto no es que todas las parejas salgan de la mano del centro de mediación, eso no es algo que nos corresponde a los mediadores, esa es una decisión de las personas que deben contar con los elementos para tomar una buena decisión, que ellos comprendan, entiendan y valoren si se encuentran en el momento oportuno para tomar una decisión tan importante como la forma en la que van a encaminar o reencaminar a su familia.
Partimos entonces de un supuesto de reconocer la responsabilidad que uno tiene en el problema y sobre esa base partir y avanzar. Hablaba de lo que ocurre en las demandas, en donde lo que se narra en esos escritos iniciales enrarece la problemática, la vuelve más grande, porque pues se expresan cuestiones que no ocurrieron, que no pasaron, y esa es la perspectiva que tiene el juez, esa es la perspectiva que tenemos como jueces, que en ocasiones el problema se hace mayor porque precisamente lo que se ha narrado en los escritos iniciales no necesariamente responde a la realidad y además no lleva ese reconocimiento de responsabilidad que tiene la parte actora, sino que le atribuye toda la responsabilidad a la parte demandada. Eso pasa en la primera instancia, eso es lo que ocurre en los juzgados. Posteriormente le preguntaré al señor magistrado aquí presente cuál es su perspectiva de esta circunstancia desde la segunda instancia, es decir, cuando esto ya no solo ha llegado a un tribunal de primera instancia, sino que ha trascendido. Pero antes, por una cuestión obvia y de cortesía, me dirigiré al abogado Felipe Ibáñez Mariel, quien es nuestro invitado en esta ocasión, para preguntarle acerca de qué podemos ver de o cómo podemos ubicar a la justicia restaurativa dentro de las virtudes. ¿Cómo podríamos nosotros visualizar esta justicia restaurativa? ¿Dónde la podríamos clasificar en la división tradicional clásica de la justicia? ¿Y cuál es su perspectiva como abogado postulante al respecto? Nosotros sabemos que las virtudes las definía Aristóteles como esos hábitos operativos que hacen al hombre bueno. Es decir, para que el hombre sea bueno, tiene que repetir una serie de actos. No basta con que un día yo llegue puntual a una cita para decir que ya soy puntual. Y la justicia viene siendo la segunda de las virtudes en cuanto a las virtudes cardinales. La primera virtud que tenemos es la prudencia, que es la reina de las virtudes y rige a las demás. Es obrar conforme a la recta razón. ¿Y cuál es la recta razón? La razón correcta. El hombre tiene que ser prudente, la palabra prudencia viene de proculvidere, o sea, de ver hacia el futuro. Uno no emprende un viaje si no tiene un automóvil en buenas condiciones, eso es ser prudente. En segundo lugar tenemos a la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde. En tercer lugar tendríamos a la fortaleza, que es el bien fuerte, el que está dispuesto a dar la vida por un bien, a sufrir heridas. Y en cuarto lugar, pues tenemos a la templanza, que es la moderación de los apetitos. Pero en realidad, aunque no es la reina de las virtudes, sí es la virtud en la cual podemos ver y medir a una persona en cuanto a su bondad. ¿Por qué? Porque las otras tres virtudes, si nosotros hablamos de la prudencia, de la fortaleza y de la templanza, están referidas a cada hombre en lo particular para buscar su perfección, mientras que la justicia está referida a un alter ego, es decir, a un otro yo. Entonces, aquí es donde se puede medir. Nosotros podemos medir si una persona es justa o no es justa. Por ejemplo, un padre de familia, a ver, ¿contribuyes al gasto familiar? Un hombre que vive en un condominio, ¿te estacionas en los lugares que te fueron asignados o no te estacionas? ¿Pagas tus impuestos? ¿Pagas tu cuota condominal? ¿Pagas a tiempo tus obligaciones? Entonces se puede medir, se puede pesar la justicia. Ahora, en cuanto a la justicia restaurativa, forma parte de esta virtud. Ya quienes me precedieron hablaron de eso. O sea, la justicia tiene como fin fundamental lo que llamaría Santo Tomás de Aquino como la restitutio, es decir, el volver a la situación que le correspondía a la persona. Esa justicia restaurativa no va a tener como único fin la reparación del daño, tiene unos fines mayores. La propia ley de mediación, conciliación y promoción de la paz establece tres que son las miras más altas: la cultura de la paz, del perdón
y la restauración de las relaciones interpersonales y sociales. ¿Qué entendemos por cultura? Por cultura entendemos lo que los hombres hacen y piensan de sí mismos, de su mundo. Entonces, fomentar una cultura de la paz, ¿cómo definiríamos la paz? Pues volvemos a Santo Tomás de Aquino, es la tranquilidad en el orden. No puede haber paz si no hay justicia. Todas las guerras empiezan por situaciones de injusticia. Dicen los propios salmos, la paz y la justicia se encontraron, la paz y la justicia se besaron. El otro nombre de la justicia, o más bien el otro nombre de la paz, es la justicia. Y esta justicia restaurativa busca precisamente eso, una cultura de la paz, una cultura del perdón. ¿Qué es el perdón? No es simplemente reparar el daño, el perdón va más allá, es lavar, es limpiar. Hay una definición muy hermosa de lo que es el perdón que esta la daba Juan Pablo II. Dice, por perdón debemos entender que borra, lava y limpia al pecador y llega incluso a transformarlo en una nueva criatura que tiene espíritu, lengua, labios y corazón transfigurados. Entonces, el perdón es precisamente esa reconstrucción, esa restitución. O sea, lograr que dentro del ámbito familiar haya paz y haya perdón es volver a los orígenes de lo que en un principio unió a esa familia, que no es otra cosa que el amor. Y el amor lo podemos entender como buscar el bien. La máxima expresión del amor es el amor misericordioso, el amor compasivo, que busca el bien de otro. Entonces, esta justicia restaurativa tiene unos fines mucho más altos que cualquier otra justicia, y es la justicia conmutativa, que se da entre iguales. Esa sería mi intervención. Gracias, abogado. Pues miren, de lo que se ha expuesto hasta este momento, podríamos, creo yo, rescatar como una cuestión fundamental el hecho de que en la medida que seamos conscientes y asumamos nuestra responsabilidad en los conflictos de los cuales somos parte, seremos más justos y consecuentemente actuaremos con justicia dentro de nuestra sociedad. Si esperamos que la justicia provenga de los demás y nosotros no hacemos lo necesario por alcanzar esa justicia, es porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad como participantes de un problema, como integrantes de una problemática. Recuerdo aquella frase que dice, hágase la justicia, pero en los bueyes de mi compadre. Es decir, y perdonen el chascarrillo, pero eso es lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Queremos que haya justicia, pretendemos recibir justicia, queremos que los demás se comporten bien con nosotros, queremos que los demás respeten nuestros derechos, queremos que las autoridades no pisoteen nuestros derechos fundamentales, pero nosotros, ¿qué hacemos para tratar de ser justos con los demás, para no ser nosotros quienes pisoteamos a los demás? ¿En qué medida asumimos nuestra responsabilidad dentro no solo de nuestros problemas individuales, sino de nuestros problemas dentro de la sociedad? ¿Qué factor o qué elemento somos dentro de los problemas sociales? Porque hablamos mal, todo está mal, el sistema está mal, el gobierno está mal, la sociedad está mal, este país funciona mal, pero ¿qué hacemos nosotros para que el país funcione bien? Y creo que tenemos que partir de esa responsabilidad y de actuar con justicia. Y retomando el tema, del cual ya había yo anticipado algo, quiero preguntarle al magistrado Aarón respecto a cuál es su visión o cuál es la necesidad o qué papel juega esta justicia restaurativa en la seguridad, o dicho en otros términos, cuál es su experiencia en términos de justicia restaurativa desde el Tribunal de Segunda Instancia o Apelación. Gracias, maestro Patricio. Antes que nada, muchas gracias, maestra Cristi, por la oportunidad de participar en este foro tan importante para el Estado y para el país. Y también celebro estar en esta mesa con la maestra Claudia y el licenciado Felipe. ¿Cuál es mi visión? Quisiera hacer una analogía
No sé si se recuerdan una película que se llama Patch Adams, esto de curar con risoterapia. Ahí la interpreta Robin Williams, si no me equivoco. En una parte de la película es internado en una clínica para las personas que llamamos locos, aunque a veces están más cuerdos que nosotros. Ahí se encuentra con un eminente científico y le dice, ¿cuántos dedos tengo? Y le dice 5. Y contesta, otro idiota. ¿A qué se refiere? Dice, ve bien, por favor, ve más allá. Y le coloca otra vez, ¿cuántos dedos tengo? Y tiene la visión de ver más allá y dice, tienes 10. Para mí, así se representa la justicia restaurativa, en segunda instancia y creo que en primera instancia. Es decir, vemos únicamente la controversia y no vemos más allá de la controversia, que hay intereses familiares que hay que salvar, hay cuestiones familiares, hay conflictos que responden a otras causas más allá de lo jurídico. Ya en segunda instancia las personas llegan un tanto desgastadas en todos los aspectos, sin embargo la ley todavía les da la oportunidad de conciliar, dice el artículo 5.6 del Código Procesal. Todavía en segunda instancia pueden conciliar. De ahí podemos emerger o deducir un principio de naturaleza conciliatorio, pero también de justicia restaurativa. Escuchaba hace un momento a la maestra Claudia del principio que rige la justicia restaurativa, el consentimiento informado. Creo que podemos hacer mucho por este principio del consentimiento informado. Hay un artículo, el artículo 24 de la ley de mediación, en el sentido de que los jueces y los magistrados tenemos el deber de informar a los justiciables el centro más cercano para poder dirimir sus conflictos a través de estos medios alternativos, la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. Sin embargo, se hace de manera muy formal, es decir, se hace el acuerdo y se notifica. Creo que falta involucrarnos más en el sentido de hacerles saber las bondades de esta justicia restaurativa. Hace poco todavía, cuando el magistrado Patricio integraba la sala familiar, tuvimos la oportunidad no de aplicar justicia restaurativa, porque vamos, no tengo los conocimientos aún, como se han expuesto en este foro. Lo que hicimos fue conciliación, un asunto en donde estaba de por medio la guardia y custodia de una niña. Se vio la oportunidad de conciliarlos porque ya habían celebrado un convenio ante el DIF municipal en donde compartían la guardia y custodia. De manera provisional, ya ante el juez también compartieron la guardia y custodia. En sentencia, se decretó la guardia y custodia a favor de uno de los padres y venían los dos en apelación. Ahí vimos la oportunidad de hablar con ellos y rescatar lo que veíamos. Querían compartir la guardia y custodia de su hija, y se logró. Pero además recuerdo que cuando hablamos con la menor, porque a pesar de que haya convenio, tenemos la obligación, dicen los federales, y estamos convencidos de ello, de darle oportunidad a los menores de que se expresen, de que opinen. Y tenemos la obligación de videograbar esa plática. Antes de videograbar, vimos a la niña cómo compartía el dulce con sus dos papás. Eso nos dijo mucho. Vamos, que estaban dadas las bases para realizar o para invitarlos a compartir la guardia y custodia de su hija. Se logró el acuerdo, pero mi perspectiva es que podemos hacer algo más. Debemos involucrarnos en esta materia de la justicia restaurativa porque seguramente subyace, como se dijo, varias causas que desconocemos. A veces no afloran únicamente del expediente. Esa sería de momento mi perspectiva. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Lo que menciona el magistrado es muy cierto, es decir, nosotros como juzgadores lo que conseguimos en las más de las veces pues es un convenio conciliatorio. Y el convenio conciliatorio, bueno, se ajusta a lo que establece la ley, básicamente un convenio de conciliación en la materia familiar, pues es determinar lo relativo a quién ejercerá la guardia y custodia, cómo será el derecho de visita, si es que ha lugar a él, la pensión alimenticia correspondiente, la forma de aseguramiento,
y algunas otras cuestiones que pueden surgir de lo estrictamente jurídico, pero si queremos restaurar realmente esta situación y la problemática que se presenta, es decir, si queremos actuar con justicia restaurativa, sin duda es indispensable que los juzgadores contemos con mayores herramientas para poderlo lograr. Independientemente de lo que pudiera decir la norma, lo importante es que estemos capacitados para poder desarrollar esta justicia restaurativa, poder concientizar a las partes respecto a su responsabilidad en el conflicto y consecuentemente lograr que ellos asuman esa responsabilidad y que puedan llegar a ser justos en su relación con el otro, lograr ese equilibrio para que finalmente sea un convenio que se cumpla hasta sin querer, es decir, que se dé como algo natural entre los dos y que no se vean obligados por haber firmado un convenio al que posiblemente después ya no se quieren someter. ¿Y usted, magistrada Cristi, qué considera que tenemos que hacer para lograr que este modelo de justicia restaurativa no se convierta en lo que usted expuso hace un momento, es decir, algo prácticamente voluntario? Mencionaba al juez Armando, estoy pensando que se refiere a Armando Hernández Dávila, quien es un compañero muy consciente de la problemática familiar y entiendo que él es quien se ha involucrado con este tema de tratar de restaurar la situación familiar a través de la intervención del centro. Pero ¿qué tendríamos que hacer desde su perspectiva para que este modelo se convierta en algo más eficaz, que pueda propiamente involucrarnos más a nosotros como juzgadores y que logre zanjar el problema que está mencionando el magistrado Aarón respecto a nuestra formación fuera de lo que es propiamente la justicia restaurativa? Muchas gracias, maestro. Pues sin duda lo que hemos venido comentando. Finalmente, uno de nuestros ponentes, Calcaterra, para ser específico, y como no, también con la doctora Virginia Domingo, señalaban que legislar es sanar. Y yo me hacía la pregunta de manera muy interna, que efectivamente es una forma de educarnos. Y el tener una reforma legislativa, precisamente atendiendo a que nuestros señores jueces cuenten todavía con más herramientas, precisamente para lograr el objetivo de sanar esas relaciones interpersonales que se han debilitado, esas relaciones sociales que se han desquebrajado, porque finalmente, como lo comentábamos hace un momento, el hablar de renovación, porque así es, sale un ser renovado, y un ser renovado se va a colocar precisamente en mejores condiciones de las que se encontraba. Y al aterrizar precisamente este derecho humano de restablecer una relación, y como lo señalaba mi compañera, la maestra Claudia, no es de que salgan de la mano y que ya la pareja se reconcilió y besos y seguimos todos felices y contentos, no, va mucho más allá. Si se trata de una pareja donde ya no es posible estar juntos porque efectivamente ellos ya tengan nuevos compromisos en todos los sentidos, nuevos hijos con diferentes parejas, y así se va multiplicando haciendo una familia muy extensa, porque ya los hijos de los tuyos y los míos y los nuestros, y bueno, hablamos de todo este sistema, este contexto que se ha modificado tremendamente y lo que sigue, ¿no?, dentro de unos años más. Entonces, ver la posibilidad, estamos trabajando, de hecho ya estamos culminando este proyecto de reforma, precisamente para que sea una medida de protección para la infancia y también para la familia, como el derecho humano establecido en el artículo 17. Yo creo que el sentir, y a veces nos preguntamos, yo me pregunto, cuando se plasma un tipo en la ley, cuando se plasma una reforma de ley, ¿qué hay de ese legislador? Bueno, finalmente es parte de tu vida, de tus prejuicios, del amor al otro, de ponerte en el lugar del otro, esa empatía que caracteriza a nuestros mediadores facilitadores, el decir de qué forma, ¿no? Porque la ley es muy sabia, hay artículos muy puntuales en nuestro Código Civil, como el más o menos dice, creo que es el 2.26, y perdón si me equivoco, dice, si los padres no se ponen de acuerdo en cuanto a la custodia, el juez resolverá. Entonces vean ustedes cómo se privilegia el derecho de los padres antes que un juzgador. El juzgador es residual, entra al final, solamente que ellos no se pongan de acuerdo. Y cómo no hablar de esta sensibilidad de nuestra gente, de nuestro congénere. ¿Quién es nuestro congénere? El que está frente a ti, el que está atrás de ti, el que te está a tu izquierda y está a tu derecha. Cuando alguien viene a ti, como lo decía por ahí en una homilía muy hermosa de un padre a quien yo quiero mucho, no dejes ir con las manos vacías. Es el momento de dar ese plus
que el mediador, el conciliador y el facilitador de ese más allá, no solamente por cubrir un salario y por que termine la quincena, es poner el corazón en lo que haces. Y además, el que ellos logren modificar precisamente un estilo de vida que estaban acostumbrados y que ahora lo hagan de manera diferente y que se encuentre plasmado como esa medida de protección, verdaderamente creo que el Estado de México daría un paso muy grande. Y comentarles y aprovechar este espacio que me permiten, porque a lo mejor ya no me toca otra ronda, maestro, por el tiempo, ya son las 6, estamos a 3 minutos de las 6 de la tarde. Finalmente, señalar que, y compartirles con toda la humildad y con todo el cariño, que el Poder Judicial del Estado de México, por conducto de los centros de mediación y conciliación, hemos obtenido un premio a nivel mundial. Comentarles de manera muy puntual que la Comisión Europea hace una invitación a los países en el mundo para trabajar sobre justamente 2 líneas de investigación en tratándose de justicia restaurativa en materia penal con adolescentes y con adultos. Costa Rica es uno de los países invitados, pero a su vez Costa Rica invita a Colombia y a México. Trabajamos de manera conjunta y decirles que después de haber competido con 80 países a nivel mundial, fuimos 10 los preseleccionados y finalmente ganamos. Y ganamos, es un término tan bello, porque finalmente es México, estamos representando a México, a nuestro país, hemos traspasado este umbral, hemos trascendido, consideramos nosotros, pero decirles especialmente que este premio tiene esa valía de lo que estamos haciendo precisamente con este modelo que hoy lo ponemos a su consideración y que por tiempo pues ya no alcanza para hacer más puntualizaciones, pero hablar de este modelo, justamente nuestro proyecto que trabajamos va colmado de justicia restaurativa en materia familiar. Algo miraron, Ultramar mira, esta Comisión Europea mira ese trabajo tan sustentado que a pesar de ser una cuestión penal, va impregnado del corazón del equipo de trabajo que en ese momento estuvimos trabajando, Claudia, por supuesto yo, Diana y el maestro Pedro. Verdaderamente, y si se me escapa alguno, perdón, pero creo que fuimos los 4, Claudia, ¿hay alguien más? Memo, por favor, por supuesto, el maestro Memo. Entonces, va plagado, va con el corazón, eso fue lo que se anotó. Si estamos trabajando la justicia restaurativa en materia familiar, ¿cómo no decirlo? ¿Cómo no atender a esas redes de apoyo que deben de tener nuestros jóvenes? Porque el primer contacto que tienen y a dónde se van a reinsertar, quiénes son esa fortaleza que finalmente sigue ahí viva, es nuestra familia. Entonces, realmente, el Poder Judicial del Estado de México, a través del Centro de Mediación, sentimos este orgullo que abanderamos con hidalguía. Nos sentimos muy orgullosos de que hemos hecho algo y que cada uno desde el lugar donde se encuentre puede hacer algo más, dar ese plus. Y no quise quedarme, señor presidente, por autorizarme a hablar de este tópico en este foro tan bello, agradecerles a los estados hermanos y a todos ustedes que nos dan la oportunidad de compartir la alegría de nuestro México. Estamos representando a México y eso es una satisfacción muy grande. Muchas gracias por mi parte, maestro. Un aplauso. Muchas gracias. Maestra Claudia, yo le quiero formular una pregunta en función de lo que se acaba de mencionar, es decir, advierto que fortaleceríamos la implementación de propiamente un modelo de justicia restaurativa a través de una reforma normativa. Usted como pionera en esta restauración, digamos, ¿qué virtud fundamental podría encontrar o qué virtudes podría encontrar en el hecho de que esto estuviese establecido en una norma? Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que decía el doctor. Yo creo que la principal virtud que se retomaría justamente sería la de la justicia, pero no viéndola desde el punto de vista de que la vamos a encontrar en las instituciones. La justicia vista como un valor, la justicia vista como un valor que se practica en la familia, la justicia vista desde un modelo que no está creado para impartir justicia de la institución hacia los ciudadanos, sino de ellos y para ellos y por ellos y desde ellos. Eso legitima, magistrada, el hecho de que sean ellos mismos los que tengan la oportunidad de hacerlo, obviamente a través de los medios que las instituciones pongan para que lo logren, porque los que lo logran son ellos, legitima un sistema de justicia, legitima el hecho de creer que estamos en un estado de derecho en el que se cumple, que el gobierno hace su trabajo
y que los ciudadanos también entremos en un marco normativo a cambio de eso. Entonces, a mí me gustaría decir que una reforma sí legitimaría, por supuesto, y preponderaría el valor de la justicia, pero no vista desde la norma precisamente, sino como un valor que se practique en las familias y que se practique justamente a través de la toma de decisiones en las familias, de la forma en la que se van a reconstituir, de la forma en la que van a tomar decisiones, de la forma en la que se van a relacionar. Creo que ponderaría eso y nos legitimaría también como institución, nos legitimaría como servidores públicos con vocación de servicio al facilitarle a los ciudadanos que pudieran lograrlo ellos mismos. Por eso creo que no solo es viable, sino necesaria, creo que se las debemos. Gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Y desde la perspectiva de los abogados, ¿cómo lograr que el abogado se involucre en esta cultura de la paz, en esta concientización acerca de la importancia de la justicia como virtud y superar un poco la perspectiva que se tiene en ocasiones de pues ganar el juicio, llevar el asunto hasta la sentencia, no terminarlo en un convenio porque se pudiera considerar que el abogado no está logrando su lucimiento personal como jurista o no está exponiendo ante el juez todos sus conocimientos jurídicos y el respaldo que tiene de doctrina, de conocimiento de la ley, de la jurisprudencia, que no podemos negarlo. En muchas ocasiones los conflictos se dan más en función del ego del abogado que interviene, que quiere llevar ese asunto hasta una sentencia que resuelva de manera brillante el planteamiento en función de lo que él expone, busca más esa finalidad que el objetivo del convenio, que realmente resuelva o que restaure aún más el problema entre los particulares. ¿Cómo lograr que los abogados tengan esa conciencia? En principio, si atendemos al interés del abogado, la conciliación es un mal negocio para el abogado. Pero no nos olvidemos que el abogado se rige por un código de ética. El código de ética, concretamente el del colegio al que yo pertenezco, que es la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en su artículo primero dice que el abogado es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia. Ser un coadyuvante de la justicia implica que el abogado debe ser un filtro de los problemas que pasan por él y debe evitar al máximo la litigiosidad. Muchas veces el abogado, sobre todo el abogado que antepone, que es fiel a su cliente, por fidelidad debemos entender, anteponer el interés del otro al propio. Cuando nosotros como abogados vemos la posibilidad de un litigio, si realmente somos abogados éticos y actuamos como filtro del derecho, muchas veces preguntamos ¿quién es el abogado de la contraria? Y entonces es mi amigo. Al cliente a veces siente ahí desconfianza. No, pues si es amigo se van. No, al revés, vamos a sentarnos y vamos a platicar el asunto. Si es mi amigo y es un hombre inteligente, vamos a evitarnos un litigio. Y el abogado ahí cumple con esa tarea de mediador. Y es una tarea muy satisfactoria y a veces es el verdadero triunfo del abogado el haber evitado un pleito. El abogado debe tener un desinterés absoluto en el negocio. Si el abogado está pensando en la iguala, en el interés, entonces está anteponiendo lo propio y no está actuando conforme a un código de ética y está invitando a la litigiosidad en muchas ocasiones y en otras a alargar el asunto con tal de seguir cobrando su igual. Entonces, la pregunta que me hacen, ¿cómo lograr que el abogado? Pues el abogado debe conocer los códigos de ética y debe saber que el código de ética es un imperativo. Así como nosotros cuando hablamos de derecho natural, el mejor derecho natural es el que se positiviza, como el derecho a la vida. Y así,
el mejor derecho ético es el que se hace vida, como decía la magistrada. O sea, esos valores que permean en los hogares deben hacerse vida. O sea, los valores son lo abstracto, las virtudes son lo concreto, lo que se vive día a día. Algo hermoso en la familia, a pesar de la diversidad de las familias de las que nos hablaba la magistrada María Cristina, pero en las familias muchas veces desaparece el concepto de la justicia, no porque sean injustas, al revés. La justicia siempre supone un alter ego, y en las familias no hay otro yo. ¿De quién es lo que hay en un refrigerador en una casa? ¿Alguien pone una rayita? Es de todos. ¿De quiénes son muchas veces los coches? Pues, coche de la madre o del padre, todo mundo lo usa. El dinero en las vacaciones. Las vacaciones las hacen los padres pensando en los demás. Y ahí está uno en la fila en Orlando, ¿verdad? Cuando uno quisiera estar en un bar, ¿no? Yo tengo un hermano que dice, nunca me vuelvo a subir al Small World en Disney, nunca más. La siguiente vez regresó, me subí 4 veces, llevé a mi nieta. Entonces, pues, nieto paga gustos, mata gustos, ¿verdad? Entonces, esa comunidad de bienes es lo que se rompe muchas veces cuando llega a un tribunal. Y ahí hay que restituir esa idea, en donde nadie reclamaba algo en justicia porque todo es de todos. Pero cuando se rompe eso, sí cuesta trabajo. Y esa es la tarea del abogado, lograr esa restitución y evitar al máximo la litigiosidad. Muchas gracias, abogado. Y pues para finalizar, aquí le damos la oportunidad al magistrado Aarón de que haga un recuento de lo que aquí se ha plasmado y sobre todo me interesaría saber su punto de vista, su perspectiva respecto a lo que podemos hacer nosotros como juzgadores para involucrarnos en la justicia restaurativa, independientemente aún de la existencia de un modelo de justicia restaurativa. Es decir, entiendo que con un modelo creado y establecido legalmente, pues propiamente tendríamos el deber de acatar estas disposiciones y someternos a los lineamientos que ahí se establezcan. Pero viene la pregunta, si esto no fuera una realidad, si no lográramos el objetivo, desde la perspectiva de un juzgador, ¿qué podríamos hacer para lograr que en nuestros convenios nos acerquemos a esta justicia restaurativa? En materia civil, luego en materia familiar, la falta de ley no impide resolver una controversia. Esto lo podemos aplicar a la pregunta. La falta de legislación, la falta de un modelo no nos debe impedir, no nos debe atar para buscar alternativas. La ley es bondadosa como está, y me refiero específicamente al 5.1 es el oficio. El 5.1 nos dice que las controversias de orden familiar son de orden público. ¿Eso qué implica? Que el juzgador debe actuar de oficio. Y actuar de oficio implica realizar todo lo necesario para salvaguardar el interés de la familia, del menor y de las personas involucradas. Hay medidas de protección, hay medidas precautorias de las que podemos echar mano. En segunda instancia, sabemos que también la sala tiene la facultad de allegarse medios de prueba y en ese ínter bien puede convocar a las partes y asistirse los facilitadores para llevar a cabo la justicia restaurativa, que sean los expertos quienes coadyuven o quienes auxilien a los juzgadores. Soy un convencido de este tipo de eventos. También en la academia he participado en pláticas donde están jueces, hay trabajadores sociales, psicólogos, y tienen distinta visión, y eso enriquece al grupo. Entonces, hago votos porque estos eventos se repitan. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado, y gracias a todos los integrantes de este panel por sus observaciones, sus reflexiones, que sin duda son interesantes y que estoy seguro que a muchos de los aquí presentes les lleva a una visión diferente,
lo que, o les hace llegar a una diferente visión de lo que por justicia debemos entender. Insisto, y lo dije ya alguna vez en este foro, insisto que un mejor Estado, un mejor sistema, desde mi perspectiva personal, es aquel que tiene mayor número de mediadores y menos número de jueces, porque los jueces resolvemos la controversia en función de lo que legalmente está establecido, pero que eso resuelva el conflicto, en realidad, que logre que las partes solucionen sus diferencias en realidad, eso nos deja siempre una duda muy grande, porque la sentencia no deja de ser una imposición por parte del Estado respecto a lo que debe ser conforme a los lineamientos que están en la norma. Pero en cada caso particular, en cada situación familiar, en cada persona, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la causa verdadera por la cual está en un... Posiblemente el conflicto tenga forma de juicio de alimentos, cuando en realidad hay un tema de desamor o de un ciclo no cerrado en la vida y la persona está resentida por el actuar de su expareja, que ahora constituye una nueva relación, que tiene otro hijo y esta persona se siente ofendida porque aventó a su familia anterior y ahora se acoge a una nueva familia y no deja de tener eso presente en su mente. ¿Y cómo me voy a vengar? ¿Qué hago para destruirlo? Pues presento una demanda y esa demanda trasciende a una sentencia, pero el problema de fondo no se resuelve, el resentimiento, el ciclo sigue abierto y no hay una solución real al problema. Si en cambio quien participa en esta solución es alguien que tiende a restaurar la situación familiar, quien logra la justicia restaurativa, sin duda logrará que se lleguen a acuerdos, a consensos mejores, que ya lo había dicho, se cumplan de manera prácticamente automática, sin necesidad siquiera de pensar que hay un convenio. Ojalá así sea, ojalá exista este modelo como realidad. En lo particular me gustaría que así fuera, que esto trascendiera lo normativo, que tengamos un modelo de justicia restaurativa en materia familiar y que los jueces, en su caso, en caso que lo hagamos, o los mediadores, conciliadores y facilitadores, logren restaurar mayor número de problemas familiares, porque eso sin duda nos haría una mejor sociedad y tendríamos mayor conciencia del respeto a los derechos de los demás y al respeto del espacio que corresponde a los otros, ser responsables de nuestras obligaciones, ser mejores ciudadanos y ser más justos. Muchísimas gracias por su atención a todos ustedes y les deseo muy buenas tardes.